Dios les bendiga a todos. Estoy muy alegre de poder continuar con este programa. Estoy de verdad muy agradecido con Dios por permitirme este privilegio de estar aquí delante de ustedes y poder desarrollar un tema más, un mensaje más de la palabra de Dios. Y pues solo decirles que también agradecido con ustedes por estar en sintonía. El día de hoy traemos un mensaje, un tema muy especial que viene ligado al que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre todo comienza con Dios. Hoy vamos a hablar sobre no eres un accidente. Nosotros no somos un accidente. Nada de lo que pasa en este mundo pasa como un accidente, como muchos lo aseguran o lo han estudiado según sus teorías, creen que así es. Entonces vamos a iniciar. Quiero leer en Isaías 44:2. Dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el que te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿Por qué leo este texto? ¿Por qué meditamos en este pasaje de la palabra? Porque aquí nos da unas evidencias o nos da unas claves para entender o para comprender mejor que no somos un accidente. Número 1 dice: hacedor tuyo. Tenemos un creador. Un inventor no hace las cosas por accidente. Si esto es algo sistemático que lo lleva de un paso a otro, de repente puede suceder que no esté consciente de lo que está haciendo este inventor, pero nuestro Dios estaba consciente, porque dice más adelante: el que te formó desde el vientre sabe cuál es el proceso de gestación de una persona. Un inventor sabe cuál es el proceso de producción de su, o más bien de creación de su invento. Entonces Dios, como creador de nosotros, sabe sabe qué es lo que es necesario para que usted y yo nazcamos, para que usted y yo vivamos, ¿verdad? Y luego dice más adelante: no temas, siervo mío, dice, yo te escogí. El que te formó, el cual te ayudará. Bueno, nos vamos a quedar ahí, el cual te ayudará. El inventor, el creador, Él nos va a guardar de todo lo que nos pueda dañar. Incluso si nos dañamos, Él es quien nos puede reparar. Entonces, no eres un accidente. No somos parte de algo al azar. Y para hablar de esto, me recuerdo también de una persona, un científico, un físico muy destacado en el mundo de las ciencias, de la física, en la comunidad científica, que es Albert Einstein, que él estuvo estudiando lo que decía Newton, la teoría de Newton. Albert Einstein las estudiaba y las trataba de mejorar, ¿verdad? Entonces Albert Einstein continuó su trabajo, fue exitoso, llegó a conocer muchas cosas, y en uno de tantos días de estar pensando en esto, llegó a una frase que en su momento fue muy controversial, a muchos los estremeció, y es: Dios no juega los dados. Podemos imaginarnos a un científico el cual sabe bastante de la ciencia, sabe bastante de la física, de cómo funcionan las cosas, cómo funciona, por qué se cae una manzana, qué es lo que pasa. Lo descubrió Newton, pero él lo perfecciona la teoría. Pero entonces, al profundizar tanto en los conocimientos, llega a la conclusión de que Dios no juega los dados. Sabemos que este personaje es alguien referente en nuestro mundo, pues para todo nosotros podríamos citarlo como alguien referente, o que lo que él menciona está confirmado por hechos, ¿verdad? Entonces,
esto me parece bastante interesante para mí. En lo personal me parece que alguien tan inteligente, alguien que logró conocimientos que nadie más en su momento los conocía, alguien que descubrió cosas, que fue premio Nobel, llegar a este punto y decir, Dios no juega a los dados. Eso es algo muy interesante, ya que muchos se creen estudiosos, se creen que saben bastante y sin embargo no han logrado nada, y aún así se atreven a decir que Dios no existe. Entonces, para continuar con esto, también en la actualidad hay un científico que se llama Michio Kaku, creo que se llama. Este es un científico que en la actualidad él es destacado, es muy destacado. Él continuó los trabajos de Albert Einstein, que es la teoría del todo, que él es uno de los fundadores de la teoría de cuerdas, y de hecho ahorita él mismo nos va a contar de qué se trata esto, y además termina hablando de que todo su tesis, toda su teoría, todos sus estudios, toda su preparación, toda su investigación concluye que todo esto es parte de los pensamientos de un Dios. Así que quiero que miremos este video, que está muy interesante, y luego seguimos desarrollando el tema de hoy. Profesor Kaku, bienvenido. El placer es mío. Muchas gracias por venir. Tiene tantos premios que es difícil resumirlos para presentarle. Es un autor de éxito, profesor, físico y diría que uno de los divulgadores científicos más reconocidos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Gracias. Inteligencia artificial son bastante nuevas y usted lleva mucho tiempo siendo un divulgador científico y hablando sobre los peligros del cambio climático, de lo que hablaremos luego, y de todo lo que tiene que ver con ciencia. ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía una responsabilidad, de que tenía que educar a la gente? Durante la mayor parte de mi juventud, me centré mucho en entender la teoría unificada, la teoría del todo. Y me convertí en uno de los fundadores de la llamada teoría de cuerdas, que creemos que es la teoría del todo. La teoría de cuerdas dice que todo lo que vemos a nuestro alrededor, los átomos, protones, neutrones, no son más que cuerdas elásticas que vibran. Esto es un electrón, esto es un quark, esto es la partícula ángel. No son más que diferentes vibraciones de una cuerda. ¿Por qué tenemos partículas subatómicas? Son notas de una cuerda muy pequeña. ¿Qué es la física? La armonía que se puede crear con esas vibraciones. ¿Qué es la química? La melodía que se puede tocar con esas cuerdas. ¿Qué es el universo? Una sinfonía de cuerdas. ¿Y qué es la mente de Dios? Es música cósmica, resonando a través del hiperespacio. Eso es la mente de Dios. Pasé muchos años aprendiendo esto, creando la física que está detrás de esta teoría. Bien, vemos qué interesante lo que menciona este físico teórico, esta persona muy preparada. Me parece de verdad muy sorprendente cómo, por ejemplo, quiero hablar de algo. Nosotros como cristianos, o nosotros que hemos nacido en una cultura que creemos en Dios, en Jehová, nosotros por fe, porque lo sentimos, por la presencia de Dios que hemos sentido, confiamos y creemos totalmente y plenamente que Dios es nuestro creador, que Él es nuestro hacedor, el creador de todo, ¿verdad? Estamos conscientes de que así es, no tenemos ninguna duda. Pero muchas personas no crecieron en un ambiente así. Entonces, lo que me parece a mí interesante es que estas personas se enfocaron desde su niñez
a buscar respuestas de cosas muy profundas o a buscar respuestas de muchas cosas, pues, y se enfocaron en eso. Se enfocaron en leer libros tras libros, estudiar. Fueron gente dotada de inteligencia y se enfocaron en eso. Pero lo que realmente a mí me parece interesante es que llegan a la misma conclusión que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Que todo fue formado por Dios y que todo tiene que ver con Dios. Y usted y yo que estamos en este momento meditando en esta palabra, no somos un accidente. Somos creados, somos hechura de Dios. Somos la nación santa de Dios, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Eso somos. No somos creados por razones de azar. No, nadie echó los dados y dijo, este toca. Porque tus padres no te planificaron. Como así me podrían decir, ¿verdad? Sino que el que planificó todo fue Dios. A Dios no le sorprendió tu nacimiento. Dios te estaba esperando. Antes de que naciésemos, Dios ya sabía cuándo íbamos a morir. Más bien, imagínense la magnitud del poder de Dios. Imaginémonos reconozcamos ese hecho del poder tan inmenso de Dios. O sea que nosotros no podemos decir que somos un accidente. Dice, Él pensó en ti primero. No es una casualidad, ¿verdad? Dice Salmos 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Él cumplirá su propósito en mí. Todos tenemos un propósito especial. Y eso es lo maravilloso de esto, de que Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan misericordioso y Dios es tan poderoso que planificó, hizo un plan perfecto desde mucho antes que nosotros podamos imaginarlo. Y en ese plan estábamos incluidos nosotros. Dice, Dios te formó con las características perfectas para que encajaras en su plan. Todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Algunos son el brazo izquierdo, el brazo derecho. Algunos son la oreja, otros son el pie, pero todos formamos parte de un plan perfecto de Dios. Todos tenemos algo especial y Él cumplirá sus propósitos en mí, dice Salmos. Y también quiero leer Salmos 139:15, dice, tú vistes cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. No hemos vivido ni siquiera un día cuando Dios ya sabe cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Podemos ver lo increíble que es todo esto. Vemos que Dios ya tiene todo trazado y a veces nos preocupamos porque no encontramos el propósito o no conocemos el propósito de nuestra vida. No sabemos por qué estamos aquí en la tierra, pero es porque no nos acercamos al Creador. Y a veces dudamos incluso hasta dudamos de la existencia de Dios. Dudamos de que Dios existe. Pero imagínense que aun si usted se pone a estudiar lo que sea y si profundiza y entre más conozca, entre más aprenda, entre más vaya investigando, va a llegar al mismo punto que nosotros ya conocemos, y es que Dios lo hizo todo. Y hay una palabra hay una película que fue basada en un libro escrito por un pastor, la cual trataron de llenarse de datos de personas que saben que
que tiene mucho conocimiento de datos reales. Es una película, claro, pero la historia es ficticia. Sin embargo, es basada en lo que están viviendo lo que están viviendo muchos cristianos hoy en día. Esto es en los Estados Unidos. Pero me parece muy interesante cómo defienden su fe. Porque aquí no hay forma de decirle, no, pero Salmo dice esto, o Mateo dice esto. Aquí hay que defenderlo de todas las formas, porque todo da luz a que nuestro Dios es real. Todo nos indica la veracidad de la palabra de Dios. Y eso es tan hermoso, y eso es lo que quiero transmitirle por medio de estos programas, que usted conozca la verdad, usted sepa que todo es hecho por Dios, que usted no es un accidente, yo no soy un accidente, y todo lo que pasa es porque Dios lo permite, no es por otra cosa. Dios lo conoce todo. Salmo 139, 15, voy a repetir, dice, mis huesos, dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Es Salmo 139, 15. Dios ya conocía todo, nuestro hueso, conoce cada parte de nuestro ser. ¿Por qué lo conoce? Porque Él es tu creador. Y Él pensó en todo lo necesario para que tú existieses. El hecho que hoy estemos aquí, ahorita, usted esté ahí en su casa o donde esté viendo este programa, el hecho que esté viéndolo es una evidencia de que Dios está con usted, que Dios está con nosotros. El hecho que estemos respirando es porque Dios así lo quiere. Y quiero que veamos este video en el cual nos explican de otro punto de vista por qué sí es verdad lo que hoy estamos hablando. Entonces, miremoslo, pongámosle atención y luego lo comentamos. Amén. Dígale su nombre y ocupación a la corte. Mi nombre es Lee Strobel. Soy profesor de pensamiento cristiano de la Universidad Bautista de Houston y autor de más de 20 libros sobre el cristianismo, entre ellos El caso de Cristo. ¿Podría ayudarme a demostrar la existencia de Jesucristo? Absolutamente, más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo? En realidad, este tribunal ya lo afirmó cuando nos llamaron a orden y me dieron la fecha. Nuestro calendario se ha dividido entre AC y DC, basados en el nacimiento de Jesús, que sería toda una hazaña si nunca existió. Más allá de eso, el historiador Gary Habermas enumera 39 fuentes antiguas para Jesús, donde enumera más de 100 hechos reportados acerca de su vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección. De hecho, la evidencia histórica de la ejecución de Jesús es tan fuerte que uno de los estudiosos del Nuevo Testamento más famoso del mundo, Gerd Ludermann de Alemania, dijo: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Ahora, hay muy pocos hechos de la historia antigua que un historiador crítico como Gerd Ludermann diga que es indiscutible. Y una de ellas es la ejecución de Jesucristo. Discúlpeme, pero usted es creyente, ¿no es así? Un creyente de la Biblia. Culpable de los cargos. Dígame, ¿esto no influenciaría su percepción de la probabilidad de que Jesús existió? No, porque no es de percepción. Podemos reconstruir los hechos básicos acerca de Jesús de fuentes que no son cristianas fuera de la Biblia. Y Gerd Ludermann es un ateo. En otras palabras, podemos probar la existencia de Jesucristo solamente con el uso de fuentes que no tienen ninguna simpatía hacia el cristianismo. Como el historiador agnóstico Bart Ehrman dice, Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Lo pongo de esta forma. Negar la existencia de Jesús no hace que se vaya. Simplemente demuestra que no habrá ninguna prueba que los convenza. Gracias. No más preguntas, su señoría. Bien,
podemos ver este relato que nos daba estos personajes, que son basados en datos reales. Pero ahora, yo quiero preguntarle a usted, ¿usted piensa que Dios es real o cree que Dios es real? Son dos cosas muy diferentes, porque el que cree que Dios existe y que Dios es real, hace la voluntad de Dios. El que cree va a encontrar el propósito por el cual vivimos. Y esta es una pregunta muy seria, hermano. Considere usted esta pregunta muy en su corazón. ¿Usted piensa que Dios es real o cree que Dios es real? Pero continuando, dice, aunque hayan padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos quizás no fueron planeados, pero Dios ya tenía todo controlado, porque Dios sí lo había planificado. Dentro de los planes de Dios sí estaba, porque tus padres tienen los genes exactos para que te formases tú, para que tú nacieses. Dios ya sabía qué personas eran necesarias que se juntaran para que nacieras tú. Dios lo sabe todo. Y esto es otra evidencia del poder de Dios, porque en la genética hay exagerada cantidad de información. Es exagerado. Usted puede investigar por su cuenta y va a ver que el saber que en nuestro cuerpo hay información en la genética, hay información. Eso es, imagínense, hasta hace cuántos años existen las memorias donde puede guardar uno datos, hace cuántos años, hace cuántas décadas. Pero imagínense que en todo el tiempo de la humanidad ha existido esto, de que nuestro cuerpo contiene información necesaria para saber que usted, o sea, es decir, sus padres, digamos, la raza de sus padres, o el color, o todo los gestos, lo físico de sus padres, usted tiene que tener algo de ellos. ¿Por qué? Porque en la genética viene esa información. Entonces, es clave entender esto. Y por eso le hago la pregunta de nuevo. ¿Usted piensa que Dios existe o cree que Dios existe? Entonces, volvamos a lo que estamos. Pueden haber padres ilegítimos, pero hijos ilegítimos no hay, porque Dios ya sabía que usted iba a ser parte de este plan tan grande. Y una pregunta más. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Es una pregunta muy razonable, pero la respuesta es muy sencilla. Es por amor. Esa es la respuesta. Por eso Dios nos creó, porque Dios vive en una Trinidad, en una comunión perfecta en la Trinidad. Él no se sentía solo para decir voy a hacer una creación. Él ya tenía todo, pero nos creó para demostrar su amor. Y quiero que leamos en Efesios 1:4. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él nos escogió desde antes. ¿Por qué? Por amor. Dios tiene un amor. Este es otro punto muy interesante. Mire, dice que Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor. No sé, o sea, parece contradictorio, ¿verdad? Pero es que Dios es mucho más que tener amor, porque Dios es el amor, es la esencia del amor. Entonces, eso es clave entenderlo. Efesios 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces vemos lo interesante que es todo esto, que todo lleva a lo que Dios hace, a la voluntad de Dios. Todo nos lleva hacia Dios. El que no conoce a Dios, el que no da amor, es porque no conoce a Dios, ya que Dios es amor.
es la esencia del amor. Y bueno, pero para conocer un poco más de la realidad en la cual, de lo real que Dios es, de lo real que Jesús es, quiero que continuemos y tenemos otro video preparado para que lo analicemos y veamos lo real, lo asombroso que es estar consciente de que Dios de verdad no está muerto. Amén. De Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ocular. ¿Qué es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen?
¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. Petición de anulación, señoría. Concedido, el jurado ignorará las últimas observaciones del señor Wallace. No hay más preguntas. El testigo se puede ir. Del condado de Los Ángeles. Bien, podemos quedar claro de lo bonito que es estar consciente de lo que profesamos es real. Pero nuevamente le hago una pregunta. Le hago la pregunta. ¿Usted piensa que Dios es real o cree que Dios es real? Porque como le dije anteriormente, el que cree que Dios es real hace la voluntad de Dios. Y todo eso nos indica de que no somos un accidente. Entonces, ya para ir concluyendo con la reflexión de hoy, quiero que leamos en Romanos 1, 20 al 22. Dice: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Y pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Romanos 1, 20 al 22. Entonces, nos da bastante información esto. Y para empezar a desglosar, solo para concluir, dice: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo, por medio de las plantas, los animales, por medio de nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema, todo lo que tenga que ver. Uno de las partes más complejas que tenemos es el cerebro, que aunque los estudios, la ciencia han avanzado para conocer y comprender cómo funciona el cerebro, hasta el día de hoy, de verdad que no es mucho en comparación a la complejidad de esta parte de nuestro cuerpo. Entonces imaginémonos qué poder tan grande tiene Dios, que todo lo que hay, con un poquito menos de oxígeno que haya, con una distancia más corta al sol que estemos, con cualquier cosa nuestra existencia se pone en juego, con cualquier cosita, hermano amado. Solo es que Dios quiera deshacerse de nosotros y lo hace. Usted no está aquí por casualidades de la vida. Estamos aquí porque Dios así lo ha querido, porque Dios así lo quiere. Usted no es un accidente, yo no soy ningún accidente. Todo fue creado por Dios y para Dios. Lo visible, lo invisible, sean tronos, todo fue creado para Dios. Entonces, en lo que quiero concluir es en lo que dice Romanos 1:20, que podemos conocer a Dios por medio de su creación y también podemos ver cuán poderoso es Él. Así que todos, nadie tiene excusa para decir que no sabe de Dios, para decir que no conoce a Dios. Nadie tiene la excusa.
Hay muchas evidencias, exagerada cantidad de evidencias que hay para demostrar la verdad de Dios, para demostrar que Dios sí de verdad es real. Así que no sé si usted tiene dudas, sigue teniendo dudas, o sea, sigue haciéndose preguntas existenciales. Pero hoy, gracias a Dios, hemos podido avanzar con este mensaje de hoy de parte de Dios. Hemos podido quedar un poco más claros de que Dios ya lo tiene todo planificado, de que usted no es ningún accidente, de que Dios ha permitido todo, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces vamos a ir desarrollando en este programa, volviendo en sí, vamos a ir desarrollando temas que nos permitan reforzar nuestra fe, y luego vamos a ir conociendo temas específicos de la palabra de Dios. Vamos a ir desarrollando temas que sigan alimentando nuestra fe, que sigan alimentando nuestra vida espiritual. Y espero que esto que hoy hablamos quede guardado en su corazón y quede atesorado ahí. Quiero que me permitan una oración en este momento para cerrar el programa de hoy, y que sea Dios quien nos ayude a poner en práctica esta palabra, y que nuestra fe sea fortalecida, y que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe para andar en el camino de Dios. Amén. Entonces le decimos: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque a veces creemos que lo sabemos todo. A veces creemos que no dependemos de nada más. Y cuán equivocado hemos estado. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por los que hoy estuvieron prestando su oído a tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que les ayudes, que nos ayudes a guardar, a atesorar tu palabra en nuestro corazón. Y ayúdanos, fortalécenos para poder ponerla en práctica, y que nuestra fe siga fuerte, siga bien, Señor, que siga fortaleciéndose cada vez más. Y esto nos permita confiar cada día más, a pesar de las situaciones que estemos viviendo en nuestra sociedad, a pesar de todo lo que suceda, Padre amado. Queremos seguir confiando en ti, vamos a seguir confiando en ti a medida que nuestra fe crezca, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte a ti. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, a seguir fortaleciéndonos, a seguir preparándonos para seguir en la lucha. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Esto fue el programa de hoy. Volviendo en sí, el tema de hoy fue: no eres un accidente. Así que espero en Dios que haya sido de bendición, y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.